De la siguiente manera. En un feriado como este, mucha gente toma tiempo para darse un descanso, salir de Santiago, quedarse en casa, dormir hasta tarde, etc. A la vista está, ¿no? Me gusta que estén ustedes aquí hoy día, lo valoro especialmente, así que dense un aplauso ustedes mismos, por favor. Eso habla de constancia, eso habla de fidelidad. Sin embargo, sobre todo, los que salen fuera de Santiago, muchas veces, cuando salimos fuera de Santiago o vamos a otro lado, lo hacemos con la visión quimérica de descansar. Y sin lograr entender que si nuestro objetivo es descansar, por ejemplo, no tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para tomar un vuelo que sale a las 5, porque es más barato. O sea, si quieres descansar, digamos. No tiene que pasar un día completo cargando el auto, limpiando, dejando toda la casa limpia, y después llegar a la playa o donde quiera que vaya y ponerse a limpiar y ponerse a ordenar, ¿sí? O sea, no sé si eso es descanso. Yo por lo menos creo que no. O no sé si por ejemplo, las personas cuando cocinan, ¿se ha fijado que es complicado cocinar en cocina ajena? Llega y pucha, faltan fósforos. ¿Sí le ha pasado? O cuchillo. Y para ir a comprar fósforo tiene que ir a 10 kilómetros porque hay un negocio. O sea, ese tipo de cosas como que si uno quiere descansar no colabora. Aparte del hecho de que está científicamente demostrado que las personas que vivimos en ciudad, nuestro cansancio no es tanto físico, porque en su gran mayoría nosotros no hacemos trabajos físicos. Los que vivimos en ciudad trabajamos sentados en un escritorio, atendiendo gente, no sé. Entonces el cansancio que experimentamos no es tanto físico, sino más bien psicológico, mental, emocional, si usted quiere. Espiritual, también podemos decir. Y una de las cosas que más nos cansa, en realidad, es el hecho de juzgar a los demás. De tener que estar evaluando cada situación, cada cosa que los demás hacen. Emitimos juicios sobre lo que no hace nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el vecino, el profesor, las personas de la iglesia, la selección, el gobierno. ¿Qué es lo que verdaderamente nos cansa? ¿Y qué es lo que nos hace verdaderamente descansar? De tal manera que nuestras fuerzas sean realmente renovadas y nos enfrentemos al resto del año de una mejor manera. El título de este mensaje se llama ¿Cómo descansar dejando de juzgar? Así que les voy a pedir que oremos, por favor. Inclinen su rostro. No converse. Yo sé que ha habido alta algarabía, pero ahora enfoquémonos. Y oremos. Señor, qué bueno es saber que tú nos amas. Qué bueno es entender, Señor, de que tus cuidados con nosotros son siempre. Nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Gracias por tu amor. Gracias por el privilegio que tenemos de recibir de tu amor. Y hoy día yo pido, Espíritu Santo, que a través de este mensaje tú nos hables. Espíritu de Dios, háblanos profundamente al corazón y a nuestro espíritu. Gracias, Padre, por estar aquí y por el silencio y el respeto y el cariño que nuestros hermanos nos brindan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos haitianos, si necesitas traducción y trajiste un celular,
Puedes conectar tus audífonos y en el punto 108.0, ¿sí? Richard, 108.0, podemos escuchar la traducción del mensaje. Ahí pueden ir atrás con Michelet y él les puede prestar algún dispositivo también. Así que, si quieren hacerlo, está disponible para ustedes. ¿Ok? Y además también tenemos los versículos bíblicos en francés para los que quieran, los que necesiten leerlos en ese idioma. Vamos a ir a la palabra Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que nos cansa? Una de las cosas que más nos cansa es estar juzgando constantemente las acciones de los demás. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como ustedes juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Nuestra cultura chilena y evangélica, lamentablemente, tiende mucho más al juicio. Si alguien publica algo en Facebook, por ejemplo, que sea un poquito diferente a lo que yo creo, es como que me comen las manos por meterme al teclado y decir, no, eso no es verdad. Este deseo de decir que el otro está incorrecto y yo estoy en lo correcto. Este deseo constante de reivindicación. Creo que es algo muy propio de nuestra cultura chilena y particularmente de nuestra cultura evangélica. Y emitimos juicios en toda área de la vida, no solo en lo doctrinal. Por ejemplo, este es un fenómeno que yo me he dado cuenta en los años que llevo de pastor, en las relaciones sentimentales de nuestros hijos. Es una cuestión increíble. O sea, a los padres podemos tener mucha gracia hasta que nuestro hijo, nuestra hija se pone a pololear. Y ahí como que nos baja el juicio. Y sobre todo, a ver, yo aquí no voy a mirar a nadie, por favor, pero sobre todo, si tu hijo se pone a pololear con una chica un poco mayor que él, yo me he fijado que mamás han perdido el juicio con esa cuestión. Es como, no sé, es 2 años, 3 años mayor y ya es una vieja. Esa vieja arpía le estará dando mamadera con whisky a mi hijo. Tenemos una amiga en común, mi esposa y yo, que su hijo, un muchacho joven, se puso a volver con una chica, no sé qué diferencia tendrá, unos 5 años. ¿Más? Ya, que tenía unos 10 años de diferencia con él, pero eran jóvenes, o sea, él tenía unos 22 y ella tenía unos 30, 32. Y ella estaba pero de muerte, y un día como que inventaba diálogos así. Entonces un día le dijo a mi esposa que se iba a sentar con ella porque no la conocía y le iba a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que hablemos francamente tú y yo porque como somos de la misma edad, juicio, ¿me entiendes? Juicio. Terrible. ¿Usted ha guardado rencor contra alguien alguna vez por un tiempo más o menos prolongado? Eso cansa mucho. También cuando alguien quiere hacer algo innovador, se nos levanta el juez en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo mal? Porque no es qué es lo que hizo bien, sino qué es lo que hizo mal. Hace algunos años atrás, un grupo de científicos hicieron un experimento con monos. Y esto es algo muy conocido en realidad. Se pusieron 6 monos en una jaula y en el centro había una escala. En el centro de la jaula había una escala y colgando del techo de la jaula había un racimo de plátanos. Y la idea era que cuando un mono subiera a la escala a tratar de alcanzar un plátano,
inmediatamente desde el techo saldría un chorro de agua fría que los mojara a todos. Y así lo hicieron. Entonces, los monos llegaban, miraban los plátanos, subían la escala, en cuanto llegaban a alcanzar, y ¡ja!, les caía el chorro de agua y les caía a todos. Y eso lo repitieron tantas veces como los monos intentaron llegar y tratar de agarrar el plátano. Después, cuando un mono trataba de subir y agarrar el plátano, entre los otros lo bajaban, porque ninguno quería ser mojado, ¿me entiendes? Y mire, y aquí viene lo curioso, que el experimento continuó y sacaron un mono de esos y pusieron a otro mono que no tenía idea de la cuestión del chorro de agua adentro de la jaula. Y el mono nuevo vio los plátanos y trató de subir, y los otros lo agarraron a golpes, dice que lo bajaron para que no les cayera el chorro de agua. Y continuaron haciendo, empezaron a sacar a los monos de a uno por uno, hasta llegar a tener 6 monos absolutamente nuevos, a los cuales nunca les había caído un chorro de agua. Pero ya era tanta la costumbre de que subiera el mono arriba, tratara de agarrar el plátano y le cayera el chorro de agua, o que los otros le pegaran, que en realidad ninguno se atrevía. Ya había quedado una conducta establecida en que no se podía subir arriba de la escala y no se podían sacar los plátanos, porque si no les daban una golpiza entre ellos mismos. Y yo creo que muchas veces los seres humanos nos comportamos como monos. Cuando alguien trata de hacer algo que está un poco fuera de lo conocido, o si ya hemos tenido alguna mala experiencia al respecto, tratamos en lo posible de que no lo haga. Yo creo que de alguna manera, cuando nosotros juzgamos en algo nuevo que alguien está haciendo, nos estamos haciendo un flaco favor nosotros, como sociedad y también como pueblo de Dios. Emitimos juicio sobre cosas como si fuera la función más importante de la vida. Pero Dios te creó a mí y a ti primero y por sobre todo para que le conozcamos. Y para que tengas comunión profunda con Él. Cuando juzgar a otro llega a ser la preocupación más importante de tu vida, estás usurpando una de las funciones que le corresponden solamente a Dios. Cuando nosotros, nuestra identidad se basa en que el otro tiene un problema y yo no, eso sale en la conversación. ¿Has hablado con personas que conversan contigo y siempre te hablan del problema que tienen con el otro? ¿Te ha pasado? Como que su conversación, como que ellos se validan en que tienen un problema con otra persona y que esa persona es la culpable, obviamente. Entonces, cuando hacemos eso, tomamos el lugar de Dios. Y quiero decirles una cosa, tratar de hacer las de Dios es muy cansador. Es agotador. Es agotador decidir quién es justo y quién es injusto. Es agotador decidir quién es bueno y quién es malo. Es agotador decidir quién es pecador y quiénes son los paganos. Es muy agotador. Y Dios no nos ha dado esa función. Dios nos diseñó, nos creó desde el principio para que tú y yo tuviéramos comunión con Él, le adoráramos a Él, y que a través de esa comunión y esa adoración tú y yo seamos transformados. Amén. A veces no solo juzgamos a otras personas, sino también a Dios. Usted dirá, pastor, yo nunca he juzgado a Dios. ¿Cómo se le ocurre? Pero cuando nosotros empezamos a ver al vecino y decimos, ¿y por qué tiene él más plata que yo? ¿Y por qué tiene un auto mejor que el mío? ¿Y por qué él tiene título y yo no? ¿Por qué le dio esto a él o a ella y no a mí? ¿Sabe qué? Detrás de
esa declaración lo que hay es, ¿por qué Dios, tú no me diste eso a mí? La culpa es tuya, Dios, porque yo no tengo esto. Y de esa manera juzgamos a Dios. Y hay un texto que es muy fuerte, que está en Romanos capítulo 9, versículo 20. Si tienen un celular, por favor, o una Biblia, Pablo, habla ahí. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice de la siguiente manera. Esto es San Pablo, el apóstol San Pablo hablando. Dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro, a la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Sabes por qué Dios te hizo así? ¿O Dios me hizo así? Es súper complejo lo que les estoy contando, pero en realidad uno puede saber por qué Dios nos hizo de la manera que nos hizo cuando uno lee este versículo en el contexto de toda la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Miren lo que dice. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo. Aleluya. Y lo despreciado. Y lo que no es nada para anular a lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¡Wow! ¿Para qué Dios te hizo así? ¿Por qué Dios te hizo así? Para que tú y yo no nos jactemos, y para que Él se lleve la gloria cuando Él haga cosas extraordinarias contigo. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2 dice, versículo 10 dice, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras para que nadie exactamente, para que nadie como decían los antiguos, se cachiporree. Esa es la versión mía. Para que la gloria se la lleve Él. Mientras yo no entienda esto, viviré cansado, viviré cansada, viviré disconforme, viviré juzgando a Dios y juzgando a los demás. Dios te hizo. Diego, Dios te hizo a ti tal cual tú eres. A Dios no le faltó nada cuando Él te hizo. Ni físicamente, ni intelectualmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Dios te hizo exactamente como tú eres. A Dios no se le escapó nada. Y Dios, así como tú eres, Él te ama. Y así como tú eres, Dios te quiere usar. Poderosamente. Y esa es la gracia, mi hijo, porque cuando Dios te usa, tú dices, pero yo no tengo nada, Señor. Exactamente. De eso se trata. Para que Dios se glorifique en ti. ¿Amén? Dios se glorifica en ti. Cuando nosotros decimos que Dios se glorifica en ti, eso quiere decir que Dios haga algo que va más allá de lo que tú entiendes y de lo que tú eres. Por ejemplo, cuando escuchamos estos testimonios de personas a las cuales Dios les ha provisto trabajo, les ha provisto no sé, dinero, eso es algo que solo Dios hace. Dios sabe cuánto tiempo, no sé, la Janet ha estado tratando de que le paguen ¿cómo se llama? Las licencias. Dios sabe eso. Pero Dios lo hizo así, ¿para qué? Para que Dios se glorifique a través de ella.
¿Qué nos hace descansar? Juan 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En lugar de juzgar al resto, la invitación de Dios es a no actuar como si fuésemos iguales a Dios. Lo que te dará verdadero descanso es un corazón agradecido. Un corazón agradecido te dará descanso. Un corazón agradecido mientras vas junto con Él por el camino. Un corazón que se refugia en Él. Amén. Un corazón que se refugia en Él. La palabra de Dios dice que la gracia triunfa sobre el juicio. La gracia triunfa sobre el juicio. Si yo tengo una mentalidad de gracia, un corazón de gracia, eso va a triunfar sobre cualquier condenación que el enemigo te lance. ¿Saben cuál es el problema? Es que nosotros, cuando alguien nos trata de enjuiciar, respondemos con juicio. Cuando alguien te dice, es que tú, ¿cuál es nuestra tendencia? A escondernos y decir, es que tú. ¿Sí o no? Cuando nosotros respondemos juicio con juicio, Dios no nos protege. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo las veces de Dios. Pero cuando nosotros respondemos con gracia en lugar de juicio, el que nos defiende es Dios. Hay uno que nos defiende y a ese sí que le resulta defendernos. Ese sí. A ese es el que le resulta defendernos. Voy a hacer un ejemplo que yo lo he hecho otras veces. A ver, ¿a quién le pido? Ya, Christopher, ven un poquito. Vamos a hacerlo. Christopher, mira, vamos a hacer una cosa. Quédate ahí y me voy a quedar acá. El lugar donde está Christopher, vamos a suponer que el lugar donde está Christopher es el nivel del juicio. Aquí yo me defiendo a mí mismo. Si él la hace, si él me la hace, me la paga. El nivel del juicio. Los dos, ojo por ojo, diente por diente. ¿No es cierto? Supongamos, yo sé que Christopher es un hombre muy buena gente, pero supongamos que un día Christopher se enoja conmigo y me pega un combo. Pégame un combo, pero suavecito, porque si no, no puedo seguir predicando. ¡Oh! Yo tengo dos opciones. Tengo la opción de pararme frente a Christopher en el nivel del juicio y decir, ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me la pagaste. Pero ¿saben? Aquí hay un problema. Cuando yo y Christopher nos ponemos en el nivel del juicio, lo que está ocurriendo es que aquí gobierna Satanás y sus demonios. Y si yo culpo a Christopher de algo, Satanás tiene todo el derecho de culparme a mí. Porque yo me estoy basando en mis obras para juzgar a Christopher. En que yo soy bueno y Christopher es malo. ¿Te das cuenta? Pero Satanás me dice a mí, tú también eres malo. Como dicen ahora los políticos, tú también tienes tejado de vidrio. Entonces, si Christopher me golpea y yo me pongo en el lugar del juicio, el que nos acusa a los dos es Satanás. En cambio, si Christopher me golpea, otra vez, por favor, pero despacito. Si me golpea, pero en lugar del juicio, yo voy aquí arriba, al lugar de la gracia. Y le digo al Señor, Señor, mira lo que me hizo Christopher. Sáname, Señor. Y yo te pido, Señor, tú bendice a Christopher.
Bendícelo, Señor. Donde quiera que Él vaya, bendícelo. Y perdónalo. No le tomes en cuenta lo que Él me hizo. Si yo me pongo en este nivel, ¿sabes qué? Hay alguien que me defiende a mí, que es el hacedor de la gracia. Gracias, Christopher, muy amable. Un aplauso para el Christopher, por favor. Hay alguien que me defiende a mí cuando yo me pongo en el lugar de la gracia, en lugar de estar en el lugar del juicio. Y aquí quiero llegar al meollo del asunto. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 16. Este versículo lo compartí el miércoles en la reunión de oración y fue así como esas cosas así medias pentecostales. Así que abro la Biblia y ahí está. Y empiezo a compartirlo, y cuando lo empecé a compartir dije, ¡oh! Esta cuestión es muy poderosa. Versículo 13, miren lo que dice. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas. Mira, el autor de la justicia, ¿quién es? Dios. Dios es justo. Él es ecuánime. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, todos nos podemos equivocar al decidir si esta persona es buena, es mala. Por eso es que Dios nos dice que no tenemos derecho. Porque nosotros juzgamos de acuerdo a criterios meramente humanos. Pero dice, Él es el autor de la vida. O sea, Él es el que te creó a ti. Él sabe cómo tú estás hecho. Él sabe cómo tú estás constituido. Él te conoce más profundamente que tú mismo. Él te creó. Él es el autor de la vida. Es como el fabricante de algún artículo. Si tú tienes un auto, el que mejor conoce ese auto no eres tú, aunque lo hayas tenido 10 años, 20 años. El que mejor conoce ese vehículo es el que lo fabricó. Él lo conoce perfectamente. Bueno, Jesús, Dios, te conoce perfectamente. Perfectamente. Él es el autor de la vida. Él es el que hace cosas maravillosas contigo y conmigo. Dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas. Y después dice, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de ¿quién? De Poncio Pilato. ¿Se dan cuenta a qué episodio se refiere más o menos? Al periodo de la crucifixión, ¿verdad? Dios, el autor de la vida, también vivió el momento más terrible de la historia, cuando fue juzgado por un hombre que se puso en el lugar de Dios y trató de mediar en una situación que en realidad no tenía vuelta. Trató de hacerlas de Dios. Él, en medio de ese dolor, siendo el autor de la vida, Él que es el creador del universo, pero que a la vez pasó por el juicio de los hombres, Él nos ordena que guardemos este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida del Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. ¿Sabe? Hay cosas en tu vida que no han ocurrido, pero que van a ocurrir. Si hay uno que juzga, no soy yo. Pero en ese mismo que juzga, podemos descansar
cuando somos tratados injustamente, cuando somos engañados, cuando somos despojados, cuando somos traicionados. En Él podemos descansar. Amén. Estamos llamados a vivir como hijos, descansando en sus promesas y siendo protegidos junto a su corazón. Ese es el lugar donde necesitamos estar. Ese es el lugar, escondidos con Él. Hay una historia que yo no sé si es verdadera a esta altura, pero la escuché hace muchos años. Y esta historia decía que el águila, habla del águila, el águila vive alrededor de 70 años. Y la persona que contó esta historia decía que cuando llegaban más o menos los 30 años de la vida del águila, el pico del águila se empezaba a involucionar, de tal manera que no podía abrirlo para poder alimentarse. Y las garras también se empezaban a involucionar a los 30 años, de tal manera que se dañaba y no podía tenerse en pie. Cuando llegaban los 30 años, dice que muchas águilas morían por esto mismo, porque no podían alimentarse y terminaban absolutamente inválidas, lisiadas, no pudiendo caminar. Pero decía que algunas águilas lo que hacían cuando ocurría esto era elevarse a un monte alto. Y en ese monte alto tomar su pico y golpearlo contra una roca, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que caía. Y arañar con sus garras la misma roca hasta que las garras se iban. Y en ese momento, además, empezaba a caer su plumaje y permanecer ahí. Y esperar hasta que se renovara su pico y se renovaran sus garras. Y empezar a salir nuevo plumaje. ¿Sabes? Si pasaban por ese proceso, decía este predicador, el águila podía vivir 30 años más. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Nos está llevando a este monte alto, donde está haciéndonos golpear contra la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y golpear contra la roca para que todo lo viejo, todo lo dañado, todas nuestras mañas, nuestros pecados puedan salir. Podamos ser despojados, dice la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y nuestras plumas sean cambiadas. Y nuestras extremidades sean cambiadas. ¿Por qué? Porque lo que viene es aún más alto, es aún mayor, es aún mejor. Pero necesitamos un plumaje nuevo. Necesitamos unas extremidades nuevas para poder resistir todo lo que viene. Y yo les dije a principio de año que este tiempo era un tiempo de apresto, ¿se acuerdan? Y el apresto era un tiempo de preparación en el cual Dios revisaba hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque lo que venía era conquista. Es un tiempo de conquista, viene un tiempo de conquista, pero este es un tiempo de estar desnudos. Este es un tiempo de estar, quizás no ser tan bacanes. Quizás no recibir la admiración de todos. Quizás un tiempo más oscuro en tu vida. Quizás no quisieras ganar el sueldo que ganas. No quisieras tener el marido que tienes. Quizás no quisieras tener el trabajo que tienes, pero ¿sabes qué? Es tiempo de dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer con nosotros.
Hace algunos días hablé con el equipo Mano Solidaria, con los músicos también, les dije, ¿saben qué? O sea, nosotros aquí vamos a esperar en el Señor hasta que Dios haga lo nuevo que tiene que hacer. Hasta que cambie nuestro corazón, hasta que quite de nosotros lo que nos pesa. Y tenemos que esperar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto? Dice la Biblia que de día los seguía una nube. ¿Se acuerdan de eso? Los seguía una nube que los protegía del sol. Y de noche los guiaba una antorcha de fuego. Y ellos seguían la nube. Y caminaban, y caminaban, y caminaban. Y donde la nube se detenía, se tenían que detener todos. Y ese tiempo de detención podía durar un día, un mes, un año, 2 años, 3 años. Podía durar mucho o podía durar muy poco, pero tenían que estar fijos los ojos en la nube. Y cuando la nube se movía, ¿qué tenían que hacer? Agarrar todas sus cosas y partir detrás de la nube. Eso era lo que tenían que hacer. Y yo siento que es eso, siento que la nube del Señor se ha posado en un punto específico en la Viña de San Bernardo y no se ha movido. Y más nos vale estar bajo la nube. O sea, Dios nos libre de hacer cosas que a nosotros nos parecen bien, pero fuera de la nube. Cuando tú estás fuera de la nube y haces cosas, aunque parezcan buenas, ¿sabes qué? Dios nos las bendice. Lo que tenemos que hacer, mira, no importa lo que tengamos que hacer, pero tenemos que hacerlo debajo de la nube. Porque si no nos defendemos a nosotros mismos, si no juzgamos nosotros mismos, si no nos proveemos a nosotros mismos, si no peleamos nosotros mismos nuestras batallas, pero Jehová no va con nosotros. Yo quiero que Jehová vaya con nosotros. Yo quiero que Jehová vaya contigo y te dé descanso. Descansar en las vacaciones, dormir, no necesariamente es la solución para descansar. ¿Cuántos les ha pasado que han dormido y duermen, no sé, 8 horas, 10 horas y se despiertan igual de cansados? ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cansancio seguramente no estás experimentando un cansancio físico, estás experimentando un cansancio emocional. Y el cansancio emocional solamente se puede sanar mientras estás en su presencia. Y te renueva, y te renueva, y te renueva. Y haces la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, muchas veces son menos cosas las que tienes que hacer que las que deberías hacer si tratas de defenderte a ti mismo, si tratas de defenderte a ti misma. A veces nosotros ocultamos nuestros pecados y nos escondemos. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, el diablo te dice, viste, eres culpable. Y nuestra tendencia es como Adán y Eva, a escondernos. No levante la mano, pero ¿alguien ha hecho eso alguna vez? Mueva las cejas nomás. Si has vivido eso de esconderte cuando pecas, tú sabes lo que es tratar de defenderte a ti mismo. Y Dios no quiere que te defiendas a ti misma. Dios no quiere que te defiendas a ti mismo. Dios quiere defenderte a Él. Pero para eso tienes que salir de donde estás escondido, de donde estás escondida. Las pinturas antiguas pintan a Adán y Eva cubiertos con unas hojitas de parra, ¿se acuerdan? El condorito cuando hacía de Adán, ¿se acuerdan que tenía una hojita de parra? ¿Sabe qué? Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos escondamos. Dios quiere que salgamos y le digamos, Señor, yo he tratado de hacerlo por mi cuenta, pero no he podido. ¿Me ayudarías tú? Eso es. Eso es. Ahí es donde la gracia triunfa sobre el juicio. Cuando nosotros tratamos de hacernos los buenos a nosotros mismos, la gracia no funciona. Hay un lugar donde la gracia no funciona, y es cuando nosotros no reconocemos que lo necesitamos.
Fuimos llamados a estar con Él. Fuimos llamados a adorarle a Él y así descansar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y si tú sientes que necesitas descansar en tu mente, ¿cuántos necesitan descansar en sus mentes? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya. Y dejar de tomar el juicio. Mantén la mano en alto. Mantén la mano en alto. Quisiera pedirles que vengan aquí adelante. Vengan aquí. Quizás has sufrido. Vengan los que están con la mano en alto, vengan. Si tú levantaste la mano, ven. Yo creo que hay una bendición para ti y para mí hoy día. Si tú estás aquí y necesitas descansar en tu mente y en tu corazón, sabes que hoy día Dios te dice: hay descanso para ti. En mi presencia. En mi presencia hay descanso. Eso. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Sabes que antes que oremos, creo que tengo algo del Señor también para compartirles, y a los que están acá adelante, a los que estamos acá adelante y a los que están sentados también. Que el Señor guarde nuestro corazón de tristeza y amargura cuando nos enfrentamos al dolor o a la debilidad del otro. Yo lo he dicho a muchos de ustedes con los que he conversado en todos estos años, que la mejor forma que tengo yo de no levantar juicio contra el que está contra o con el que está al lado mío o el que me ofendió es acordarme de todo lo que el Señor Jesús me ha perdonado a mí. Entonces, cuando tu corazón se empieza a revolver de rabia, de pena, de frustración por el que te está causando algún problema, recuerda que el Señor Jesús te perdonó a ti muchos pecados. ¿Y quién puede identificarse con eso? Levanta tu mano. ¿Quién se puede identificar con esto que Jesús te ha perdonado?